¿Cómo emprender en España si eres migrante? La actividad de emprendimiento en España no deja de crecer entre la población inmigrante. 1 de cada 7 hombres y 1 de cada 9 mujeres de otros países emprenden en España, según un informe de Global Entrepreneurship. Pero ¿por dónde empezamos? Tenemos con nosotros a Daisy Aleida, que es especialista en estos temas. Muchas gracias por venir. Hola Lara, muy buenas tardes. Gracias. Pues efectivamente, yo soy emprendedora, migrante colombiana, abogada, y existe mucha confusión respecto al migrante colombiano, al migrante extranjero, cuando empieza su proyecto de vida y su proyecto profesional en otro país. Entonces, lo importante inicialmente en esto es que la persona que migra, que tiene un proyecto de emprendimiento, pues tenga muy claro qué tipo de proyecto es y cuál es la realidad jurídica a la que se enfrenta. Claro, justo yo creo que esa es la clave, ¿no? Porque cuando uno emprende a lo mejor viene con mucha ilusión, pero luego tenemos una realidad jurídica administrativa compleja en España. ¿Por dónde empezar? ¿Cómo Claro, recomiendas o cómo le recomiendas? claro, es siempre difícil porque efectivamente la realidad jurídica es diferente. Entonces los temas burocráticos se enfrentan a un sistema administrativo diferente en cuanto a los términos, en cuanto a la confusión normativa, y ahí es donde puede que el proyecto de emprendimiento sea magnífico, puede que tenga la experiencia también, o puede que incluso cuente con la inversión del músculo financiero para llevar a cabo su proyecto, ¿sí? Pero cuando no se cuenta realmente que esa realidad jurídica es diferente, pues va a encontrar obstáculos en el camino como son los términos. Y estos términos afectan al proceso de ese proyecto que está emprendiendo. Y por eso existen muchísimos proyectos que incluso mueren antes de haber nacido. ¿Dónde justo en ese punto, dónde sientes que a lo mejor la normativa o la regulación española, el exceso de burocracia, no se adapta a lo mejor a la casuística del emprendimiento de personas de otros países? Bueno, yo considero que actualmente el sistema o la administración debería enfocarse en que el emprendimiento extranjero es un activo muy importante dentro de la sociedad y que debería aprovecharse positivamente, y debiera existir como una ruta o una trazabilidad para que el migrante extranjero que viene con un proyecto de emprendimiento, que tiene una idea de negocio, pues tenga su acompañamiento, que le puedan surtir desde el primer momento ese acompañamiento principal, a dónde acudir, porque digamos que las instituciones deben estar unificadas en información, bien sea extranjería, la seguridad social y Hacienda, lo cual no existe en la actualidad. Entonces llega el migrante con su proyecto, con su idea, y piensa que la realidad jurídica es muy similar al tema facilista, pero se estrella con esa otra realidad que no es. Y ahí es donde falta el acompañamiento de la administración. Yo creo que falta más solidaridad también y empatía con esos proyectos que son jóvenes, que son buenos también y que tienen claro específicamente cuál es su objetivo, pero el tema es la administración, los términos y burocrático que le afectan significativamente en el aspecto económico. Entonces un proyecto no puede esperar 8 meses, 9 meses o 10 o un año a una resolución, porque la economía pues no le da para tanto, para que empiece su funcionamiento. Sí, pues te has adelantado a mi pregunta, ¿no? Porque, claro, mi siguiente duda era un poco, pues, toda esta burocracia, todos estos meses, cómo impactan al emprendimiento, ya sin llegar al caso del fracaso, ¿no? Pero cómo afecta a un proyecto nuevo en un país nuevo. Claro, porque imagínate, una licencia, para tramitar una licencia tarda eso, 8, 9, un año, 8, 9, 10 meses o un año. Y en ese lapso de tiempo, pues el proyecto tiene que mantenerse, pero sin funcionamiento real, porque no está contando todavía con una autorización de la administración. Ahora, la homologación de los estudios para profesionales también están tardando entre 6, 7, 8, 9, 10 meses o en su defecto un año también. Y esto pues le impide al profesional que viene con su idea o su proyecto de negocio pues ejercer como su carrera, su proyecto profesional aquí, porque las homologaciones están tardando demasiado. Entonces es ahí la barrera de la administración con la idea novedosa que tiene el extranjero migrante que para emprender en otro país. Pues antes de seguir, le voy a recordar a la audiencia que si, por ejemplo, está pensando en emprender en España, nos puede dejar sus comentarios y seguirnos en Instagram. Os dejamos la dirección abajo. Claro, viendo toda esta complejidad, esta burocracia, el retraso en los proyectos, ¿qué estrategias desde tu experiencia recomiendas, tanto desde el punto de vista legal, no solo legal, ¿no? Ese acompañamiento, ¿qué estrategias tú recomiendas a tus clientes cuando deciden emprender en España?
Yo digo que lo principal, si tienen un proyecto de emprendimiento, bien sea en España o en cualquier otro país, es que se informen demasiado y que sean conscientes de la realidad jurídica a la que se van a enfrentar, que es muy distinta a la de su país de origen. Y sobre todo la información y trazar una ruta de acción, porque podemos tener el proyecto magnífico, la estructura y la idea bien, pero si no somos conscientes de la realidad jurídica a la que nos enfrentamos e incluso de la misma realidad social, porque no es lo mismo un proyecto de negocio en nuestro país de origen a que se adapte a la realidad social en donde vamos a emprender. Entonces hay que tener claro, uno, la información, la realidad jurídica y sobre todo la seguridad de lo que nosotros vamos a ejecutar en ese otro país. Claro, me imagino licencias, permisos, ¿no? Sí, Todo eso. sobre todo las licencias, exacto, para poder funcionar al público, las homologaciones de sus títulos si van a prestar un servicio profesional, todo el tema burocrático y administrativo. Si tuvieras que darle un consejo desde tu experiencia, no solo como abogada, sino como emprendedora en España, que alguien que decide venirse a España y hacer un proyecto de emprendimiento, desde tu perspectiva profesional, ¿qué le recomendarías? Bueno, Aparte de informarse. sí, bueno, aparte de la información, yo digo que siempre hay que tener muchísimo valor, el valor y la tenacidad para llevar a cabo estos proyectos porque van a haber situaciones difíciles, las van a ver. Empezando un proyecto desde cero no va a ser glorioso, no va a ser todo magnífico, se enfrenta uno al tiempo, a la economía, que es muy importante, y que si uno tiene que tener esa perseverancia para que el proyecto salga adelante. Por lo mismo la seguridad para que el proyecto pues pueda emerger, porque si desde el primer momento en que encontramos una barrera administrativa con una licencia renunciamos, pues hemos perdido tiempo y dinero también en ese trámite. Entonces hay que estar seguros, hay que tener muchísimo valor para emprender y sobre todo pues sí, conocimiento. ¿Y cómo ayudas tú exactamente o en qué trámites ayudas tú a tus clientes? Bueno, básicamente cuando alguien me pregunta por emprender en España, siempre les digo, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es la finalidad? Y efectivamente que esté muy seguro de su proyecto, porque cuando uno está muy seguro de su proyecto, pues lo lleva desde el inicio hasta el final, para que en la mitad, cuando se presente la adversidad, no me dé ninguna motivación para decir renuncio o hasta aquí llegué, porque entonces el esfuerzo que he hecho, el esfuerzo que se ha llevado a cabo, pues habría sido en vano. Y en estos momentos yo digo que el emprendimiento o la empresa o cualquier proyecto que se vaya a dar tiene que salir con valor, tiene que salir con esa tenacidad de llevarlo hasta el final, de concluir, porque finalmente ese es el punto, concluir, llevar a cabo un sueño y un propósito de vida en otro país. Y tú les ayudas en todo ese desarrollo, ¿no? Y en todo ese desarrollo efectivamente, que la realidad jurídica, pese a que la legislación pues en España, hablando concretamente, es para todo el país, pero hay perfiles, esa realidad jurídica se debe ajustar a un perfil y ese perfil pues es diferente dependiendo de la profesión, dependiendo también de la experiencia profesional y personal de cada quien. Es decir, que no podemos sistemáticamente encajar a una persona solo por un trámite legal, sino brindarles el acompañamiento de acuerdo con su proyecto real que tienen y demostrar que efectivamente ese proyecto tiene el valor suficiente para continuar y llegar hasta el final. Claro, y también imagino que los permisos o lo que tienen que afrontar será diferente en función del país que vengan, o los permisos de Claro, trabajo, las licencias, o... todo, o sea, efectivamente Hispanoamérica, Medio Oriente, todos tienen que enfrentarse a una realidad jurídica distinta a su país de origen, de que no va a ser de pronto la facilidad que tenían en su país para obtener una licencia, de que la realidad social pues va a ser mucho más diferente. Entonces es tener en cuenta muchísimo eso, mucho valor, información. Muchísimas gracias, Daisy, por toda tu ayuda, porque yo creo que es un tema que suscita mucho debate, sobre todo eso, en un momento en el que hay tanto emprendimiento extranjero en España. Te agradezco mucho porque hayas estado con nosotros. Gracias. Y vosotros estáis pensando iniciar un proyecto en otro país, recuerda informarte y nos puedes dejar tus comentarios. Y por nuestra parte vamos a ver más proyectos de Tinku.